Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración y las actividades vinculadas como la literatura, el arte, el diseño, la animación, la música, entre otros. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y desde México les doy la bienvenida. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, y en esta ocasión tengo como invitado a Israel Barrón, ilustrador mexicano, con 10 años de experiencia haciendo esta noble labor, especializado en ilustración infantil y juvenil, hidalguense, pero veracruzano de corazón, con una fuerte identidad gráfica mexicana, que ha publicado en países como Colombia, Italia, China, Estados Unidos, México, por supuesto, Italia. Y bueno, pues gracias, Israel, por aceptar venir y charlar conmigo. La verdad es que es una oportunidad enorme, porque además de que pareciera que tienes una trayectoria pues breve, en cuanto a ilustración me refiero, porque pues tú nos vas a compartir toda la experiencia que tienes ya dentro de la pintura también, y que de pronto irrumpes en la escena de la ilustración de forma maravillosa. Eso nos lo tienes que decir tú con tus palabras. Así que bienvenido, gracias. Y bueno, pues el tema del que vamos a abordar es un poco entre el arte y la ilustración. Bienvenido, Israel. Pues primero que nada, muchas gracias, Enrique. Es un placer charlar contigo y bueno, pues no puedo más que sentirme halagado por esta invitación. Pues sí, cuéntanos un poquito cómo es que llegas a la ilustración y de qué forma. Ya, pues de entrada la ilustración, cuando estaba yo por decidir la carrera a la que a la que quería estudiar y más adelante pues ya dedicarle el tiempo de vida laboral, profesional, la ilustración no estaba en ese campo de opciones. Aunque siempre me gustó el mundo de la plástica, porque yo desde muy temprana edad sabía que aunque me dedicara a lo que me dedicara, habría un espacio de tiempo que estaría ahí mi corazón, pues haciendo dibujo, haciendo tal vez pintura. La ilustración propiamente no era una disciplina que yo conociera. Incluso de niño, yo tuve muy pocos libros ilustrados. Yo empecé a meterme en el mundo de la literatura, pero con libros que yo creo que eran ni siquiera propios de mi edad. Aunque llegué a tener algunos libros muy hermosos, muy bonitos, que todavía los recuerdo con mucho cariño, no era lo que a mí más me llamara la atención. Recuerdo que tal vez esa pinacoteca que muchas veces llega con los libros cuando se es pequeño, en mi caso era más bien el hogar, que mi papá tenía cierta inclinación por decorar la casa de cierta forma, donde a veces pues podían llegar, claro, reproducciones de pinturas de artistas relevantes, famosos, y ahí fue donde creo yo se empezó a sembrar cierta semilla, ¿no? No tanto a través de los libros. Entonces, cuando ya llegué a la edad que había que tomar la decisión de a qué dedicarse, yo estaba en la disyuntiva y eso es una cosa que todavía me pasa o cuando la pienso la veo con mucha extrañeza. Hay algo curioso en eso, que entre mis opciones era la de dedicarme a estudiar Derecho, porque no sé por qué quería ser en algún momento tal vez abogado o dedicarme Pero tú ya pues, a esta área. tú ya dibujabas, tú ya tenías cerca todos estos recursos y los referentes, además de las imágenes que tu papá, que sería súper interesante que después pues, nos compartas un poco de qué imágenes le gustaba coleccionar tu papá, que ha de haber sido ese universo que te impulsó también como a imaginar mundos. Sí, Entonces sí, sí, estabas sí. en No, el pues, periodo de decisión, pero no lo sí, tenías claro. no lo tenía claro. Mira, yo voy a decir algo que es un lugar común y ya hasta suena a cliché, porque la mayoría de las veces
los ilustradores, los pintores o los que nos dedicamos a una disciplina plástica, siempre decimos, dibujamos desde pequeños, o yo siempre me gustó el dibujo desde que era chiquito. Y eso, aunque suene al lugar común, es real. La mayoría de nosotros, alguna inclinación, algo había que nos gustaba acercarnos a estos materiales, hacer nuestras primeras imágenes. Tal vez fue un primer vehículo para hacer amigos, también fue una manera de jugar. Yo recuerdo que me la pasaba muy bien estando en la sala de la casa, haciendo dibujos cuando mi hermano, que era un año y medio menor que yo, salía con los demás amigos de la calle, de la colonia, a jugar fútbol o a jugar cualquier otra cosa. Juegos que implicaban el contacto con más gente. Sin embargo, para mí una parte del juego era estar en soledad, construyendo pues mis pequeños mundos, mis pequeños universos, y nunca lo vi como que eso fuera especial. Más bien, hubo una razón que todavía no me explico qué fue, que me empujó a dedicarle buena parte de mi tiempo, todos los días, siendo muy pequeño, a estar dibujando solo en la casa. Y estos modelos que pienso influyeron en un principio para entender que había formas tal vez más difíciles, más complejas de representación, que claro, como niño no podía haberlo conceptualizado de esa forma, pero que tenía enfrente en los muros con pinturas. Te pongo un ejemplo. Hay una que recuerdo mucho que se llama Las Espigadoras, de Jean-François Millet. Un cuadro no tan popular, pero que seguramente en alguna época de juventud de mi padre... ¿Del periodo del costumbrismo? ¿Perdón? ¿Del periodo del costumbrismo? Sí, del costumbrismo francés del finales claro, del siglo, mediados del siglo XIX. Pero hubo una época que en los centros comerciales llegaron a vender obras, reproducciones de obras de arte, pues para decorar las casas. Casi toda familia que pensaba había que tener un estímulo ahí visual o bonito, decorativo en el hogar, pues creía que estas pinturas le iban muy bien. Es como tener La Última Cena en el comedor, o como tener ahora los lirios de Van Gogh. Claro. Pues se puso muy de moda este periodo del arte, por lo menos en estas tiendas comerciales, porque recuerdo que familia de mi papá y algunos vecinos tenían los mismos cuadros. O sea, se ve que fue una moda en algún momento, y también creo los cuadros han de haber sido baratos, como para que se animaran a tenerlos en casa. Porque pues, eran reproducciones, finalmente. Exactamente, sí, claro. Eran reproducciones que se veían muy bonitas. A mi papá, que por su oficio le gusta manejar la madera, pues le hizo unos marcos más garigoleados y todos así rimbombantes para que se vieran todavía más atractivos. Y pues teníamos algunas de esas reproducciones, de esas piezas colgadas ya sea en la sala, en el comedor, en alguna habitación. Y a mí siempre me gustaron muchísimo. Entonces yo lo que hacía era copiarlas, reproducirlas con un bolígrafo y estarlo intentando todo el tiempo hasta que yo sintiera que esa reproducción se le parecía cada vez más al cuadro que tenía enfrente. Esa, pienso, fue la manera en que yo empecé como a entrenarme para tener algo de técnica o de cierta habilidad. Para desarrollar tus habilidades dentro del dibujo, claro. Así es. Y también porque, a pesar de que a mí me gustaba mucho el dibujo, mis papás nunca vieron como opción llevarme a una escuela de artes. Decir, mira, este niño podría entrar a estudiar pintura, estudiar dibujo en alguna academia. No, simplemente pensaron, que no lo veo tampoco mal, darme materiales todo el tiempo. Nunca faltó papel, lápices, colores, todo lo necesario para que yo tuviera opciones y poder reproducir o hacer mis imágenes más como originales, con esta variedad que mi papá me ofrecía a través de los materiales. Entonces, no me llevó a la escuela, pero sí me dijo, mira, aquí tienes todo esto y úsalo. Y a pesar de que yo era un niño que desperdiciaba mucho, ahora con esta visión que ya tenemos más ecológica de pues no dejar las hojas
apenas empezadas y abandonar la libreta. En aquella época, pues a mi papá parecía no importarle que yo pusiera solamente un punto, una bolita, un signo, y cambiara de hoja e hiciera lo mismo, y después le dijera que necesitaba una libreta nueva, y para espanto de Porque mi ya la había madre, llenado de puntos. Era así como muy abstracto mi trabajo. Pero a mi papá no le importaba y me volvía a comprar una libreta nueva. ¿A qué se Y dedicaba eso, tu papá? Mencionaste que por el tipo de oficio que tenía o trabajo que tenía, era común que quisiera darle como un acabado especial de pronto a los cuadros y demás. sí, mi papá es modelista industrial. Este oficio implica que alguien tiene que hacer una pieza original en madera o en resinas o en otro tipo de cosas, una forma muy escultórica, para que la industria después lo pueda reproducir y hacer eso en serie. Ah, wow. Por ejemplo, las bombas de agua, pues los modelistas tienen que hacer las piezas originales basadas en un diseño, en un dibujo de alguien que seguramente va mejorando cada vez más esas piezas dependiendo las necesidades que tenga la industria. Mi papá es el intermediario entre ese diseñador, ese hombre creativo que piensa la pieza, y el que la realiza físicamente, que es mi Claro, padre, para para que que después después sea llegue. reproducida de forma masiva. Así, Claro. así es, ya eso llevará a hacer un molde y luego reproducirla por millones, ¿no? Y mi papá, pues, al tener este oficio, es una persona que le gusta trabajar con las manos. O sea, él lo que hace, Por hay un supuesto. resultado visible, que puedes tocar. Es como hacer una escultura, pero no necesariamente con un sentido artístico, ¿no? Además, muy basado con reglas precisas, que en este caso son reglas matemáticas, porque la pieza no puede ser ni milimétricamente distinta a lo que el dibujo propone. Sí, no puede ser una Este, interpretación así no, no, libre de, no, bueno, no. sí, te la doy, te la muestro, tú reprodúcela y no, 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 no. Es algo No, mucho más serio. así es, porque esa pieza tiene que embonar con otras piezas y es como Claro. una especie de engranaje que debe de ser, pues, exacto, ¿no? Muy preciso. Y eso lo ha hecho ser cercano a la carpintería. Mi papá de muy joven, de adolescente, fue carpintero. Por la carpintería llegó accidentalmente al oficio de los modelos, se capacitó en eso y se convirtió ya en un modelista profesional, lo cual ha hecho prácticamente toda su vida. Eh, Mi papá le gusta, obviamente, los oficios donde impliques el asunto de La trabajar con las ejecución manos, ¿no? manual, claro. Sí, y además también es un enamorado del dibujo técnico, no del dibujo artístico. Algo veía en mí que por lo menos nos conectaba, aunque fueran disciplinas totalmente diferentes, con sentidos, pues, incluso hasta se puede pensar opuestos, ¿no? Pero el que yo hiciera cosas que él podía ver, a eso le daba cierto gusto y satisfacción. Y por eso creo que nunca tuvo empacho en decir, aquí están las opciones, por lo menos en el material. Yo no sé, porque en la casa no tenemos nadie que se hubiera dedicado a una actividad artística, no había antecedentes de eso. Por lo tanto, no teníamos un punto de partida de decir el primo, el tío o el sobrino tal, hacen esto, podemos hacer que Israel también haga esto otro. Claro. No existía esa referencia, entonces intuitivamente mi padre dijo, pues si no lo tengo claro o no sé cómo desarrollar esto que le gusta a mi hijo, por lo menos le voy a poner el terreno parejito y bonito para que lo haga sin mayores complicaciones, ¿no? Y que tenga lo necesario para que él siga jugando con sus lápices y colores, ¿no? Pues Entonces, una de ahí enorme que yo tuve esa opción. motivación, una enorme Claro. motivación, sin duda. Y cuando Israel empieza a darse cuenta de que este desarrollo de habilidades ya le ofrecía las posibilidades de hacer sus creaciones, ya no solo de copiar, porque ese es un periodo que todos tenemos, la parte de la copia, todos. ¿En qué momento empiezas a crear tus universos? Primero dentro de la pintura, y como es que llegas a la pintura, te das cuenta de qué es lo que te guste, y después, ¿cuál es la primera oportunidad que sucede con la ilustración? Ya, mira, es curioso, yo comencé, y pienso, no es tan extraño, primero, más del lado creativo, yo como niño sí tenía, creo, mis universos personales,
Más bien fue entrando a la adolescencia que me interesó más la copia, pero por una preocupación técnica. O sea, yo necesitaba de alguna manera tener un referente, poder cotejar que si lo que yo hacía tenía cierta calidad. Yo no sabía ni tenía idea cómo pensar esto que te digo ahorita. Yo lo único que recuerdo era, si un dibujo yo lo hago, necesito un comparativo para saber si ese dibujo cumple con algunas expectativas que yo mismo me he planteado. De ahí que la copia para mí fuera ese método, esa manera. Pero ya lo empecé a hacer al revés, más bien entrando un poco más a la adolescencia. Fue cuando decido estudiar artes plásticas, que además me entero ya un poco tarde, ya estando casi a finales del bachillerato, que existe la carrera de artes plásticas. Yo siempre pensé que una persona que se dedicaba al arte lo hacía paralelo a un trabajo más serio, más formal, más como el que todos conocemos. Yo venía también de un hogar y de una familia, no solamente la familia nuclear, sino mis primos, mis tíos, que siempre dijeron que un buen trabajo es aquel trabajo que es bien remunerado. No necesariamente aquel trabajo que te hace más feliz, ni aquel trabajo que te desarrolles en otros, de otra forma, de otra manera. No, Sino el el trabajo trabajo que bueno es el trabajo bien resuelva pagado. las cosas básicas. Claro, claro. Ya lo otro es un poco Si el eres feliz, es romanticismo que lo de uno le puede menos. tener. Así es, así es. De ahí que yo estuviera pues tan confundido de querer en algún momento estudiar derecho y luego pensar, sí, estudiaré derecho, pero en mis ratos libres seguiré pintando. Nunca me pasó por la cabeza que la pintura o el dibujo fueran algo que yo abandonaría a cierta edad. Yo estaba seguro que esto tal vez me acompañaría todo el tiempo porque me gustaba hacerlo como al joven le gusta el fútbol o a cualquiera le gusta otra actividad, ¿no? Que no quieres dejarla porque ya te dediques, ahora sí, entrecomillado, con toda la seriedad al oficio o a los estudios que te has impuesto, te han impuesto, pero no abandones lo otro que te ha generado tanto placer. Pero no, resultó que ya al final de la preparatoria me dijeron, existe esta opción, existe la forma en sí dedicarte en un estudio profesional o para ser un profesionista que está vinculado con las artes. Y me di cuenta que tenía yo tres opciones para estudiar la carrera de artes. Una era estudiar en la ENAP, otra era estudiar en una escuela en Puebla y una tercera era estudiar en la Universidad Veracruzana. Hace 25, 28 años, las carreras de arte pues no se ofrecían en la cantidad que ahora sí tenemos en un montón de escuelas. Había pocas opciones de estudios para poderse dedicar a eso. Y yo las que conocí en ese momento eran esas tres. Me pareció más cómoda elegirla en Jalapa, porque tenía familia en Jalapa que me podía dar cobijo, podía tener casa ahí. Y moverme de la casa de mis tíos a la escuela era relativamente sencillo. Si yo hubiera estudiado en la ENAP, esto hubiera significado o viajar diario de la Ciudad de México a Pachuca, que era donde yo estaba viviendo, o irme a vivir a la Ciudad de México, que me parecía una ciudad mucho más agresiva, más intensa, más fuerte, y para alguien que no había salido de casa, muy como de provincia, aunque viví muchos años en el Estado de México, no dejaba yo de sentirme fuera de otro nivel que sí te exige la Ciudad de México, un poco tal vez por miedo y un poco tal vez por comodidad, me voy para Jalapa. Para Jalapa. Y, ajá, Pero y ahí Jalapa es donde yo finalmente comienzo. sí representa un espacio con un nivel de cultura y con un enorme interés por desarrollar pues también el arte. Es un espacio pues adecuado para eso. Pequeñito, sí, pero pues también uno va probando, ¿no? Uno se va probando. Si no estás listo para la Ciudad de México, es que no todo mundo llega con total comodidad. Pues es una ciudad que te puede
te puede devorar, Así es, te así es, inhibe. así es. Así es, tienes toda la razón. Sí, Jalapa es una ciudad pequeña, pero de las ciudades pequeñas, incluso hace 25, 30 años, siempre se consideró una ciudad muy vital con respecto al arte. O sea, de estas ciudades que no rebasaban los 300,000 habitantes, tener la cantidad de galerías que tiene Jalapa, una orquesta sinfónica, mucha actividad de teatro, pues era increíble, pues para las dimensiones, lo que significaba un lugar como este, ¿no? Incluso solamente la Ciudad de México, recuerdo, Guadalajara y un poco Monterrey, que en ese momento comenzaba con cierta fuerza, estaban por encima de Jalapa. O sea, era increíble, ¿no? Que un lugar tan chiquitito, comparado con estas otras ciudades que rebasaban los buenos millones de habitantes, tuviera esa oferta cultural, ¿no? Y pues eso hizo que yo me sintiera feliz, muy diferente a de donde yo venía, que era Pachuca, y cómodo, porque no sentía lo apabullante que era, pues como tú dices, un lugar donde sí te puede terminar comiendo, te puedes sentir muy, muy intimidado, de alguna manera no tan cómodo, ¿no? Y con una cantidad de distractores bien interesantes, Así es, pues así es, así que es. sí es, bueno, yo lo superé, porque yo llegué también con esa intención y créeme que llegar de Guerrero, pues es casi como igual llegar de Hidalgo, de cualquier otro estado. Sí, 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 sí. Sí, no, y tienes razón, lo que mencionabas hace un momento creo también depende de cada quien. Hay un carácter en la gente que le hace tolerable este tipo de cambios que pueden ser muy difíciles eh, por la forma en la que nos hemos movido en nuestras casas, por el tipo de educación que tenemos. Y hay otros que tal vez no lo resistan, ¿no? Pero ya depende de la personalidad de cada quien. Aquí creo el asunto es que si tienes el objetivo claro, ya sea que escojas un lugar pues tan grande, tan interesante como la Ciudad de México, o un lugar pequeño pero que sea vital como la ciudad de Jalapa, es pues no desviarte de algo que en ese momento tú crees que es lo que más te es importante o más te gusta, ¿no? Yo dije, no, si no puedo hacer esto, por lo menos tengo esta otra opción, ¿no? Pero incluso llegué a pensar, si no funciona en Jalapa, a lo mejor más adelante intente entrar a la ENAP o a alguna de las escuelas de la Ciudad de Claro. México y veremos qué pasa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó probar en Jalapa para entrar en galerías o empezar a tener contacto para mostrar tu trabajo y que esto, pues al final llegara a los ojos de los editores? Que hasta donde yo Ya, recuerdo me parece que fue el Fondo de Cultura con quienes así es. iniciaste. Así es, Especialmente así me es. parece que quien te apoyó en ese sentido fue Eliana Pasarán, ¿es correcto? Así es, exactamente. Ella es mi madrina en Es tu el madrina. mundo de la ilustración. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque con ella se hicieron muchísimas cosas bien interesantes en el periodo que ella estuvo, muy interesantes también, y creo que lo decía ella con muchísimo orgullo. Si algo hice dentro del Fondo de Cultura, además de que, por supuesto, las cosas que se le tengan que reconocer, pues es haber descubierto a Israel Barrón. No, no, no. Para mí es una flor muy grande, pues las palabras con las que me dio mucha confianza Eliana cuando empezamos el proceso de hacer el libro del cuaderno y lo difícil que para mí fue en un principio poder entender ya un área del trabajo artístico que yo venía desarrollando, pero no a ese nivel, no a un nivel profesional, donde ya implica mucho filtro, hay mucho intercambio de ideas, hay mucha corrección, y entender otra forma que pues por mis estudios yo simplemente no había practicado, ¿no? Que es, sí, puedes tener habilidad formal, pero si no tienes también recursos de tipo creativo, imaginativo, para entender que es una metáfora visual, cómo puedes transformar este texto en otro diálogo, más allá de que lo estás pasando obviamente a lo matérico, a la imagen, a algo que lo van a poder leer de otra forma, también tu imagen tiene que decir otras cosas. Pues simplemente todo eso, a mí me costaba muchísimo entenderlo y poderlo llevar a la práctica.
en ese sentido, Eliana con Mariana Mendía supieron dirigir, supieron decirme por dónde podía ser el tema, ¿no? Y yo en un principio, pues sí me empezaba un poco a desesperar porque la ilustración la había visto hasta ese momento como una actividad de complemento hacia mi pintura. O sea, yo no tenía a la ilustración en el estatus que ahora sé que tiene, no por mí, No sino lo tenías porque como un objetivo, como una meta, sino como una así es. alternativa o como una herramienta de expresión también. Exactamente. Para mí el gran tronco era el arte y cierto tipo de arte. El arte contemporáneo con cierto tipo de obras que cierto tipo de artistas hacían. Aunque incluso yo no hiciera ese tipo de arte, para mí era el modelo a seguir. Y yo sentía que todas estas ramas del árbol que le salían, una de ellas era la ilustración, pero no dejaba de ser como una prima hermana que nada más se extendía o salía de este gran tronco importante que es el arte, entrecomillado, serio, el que va para un público sofisticado o un público entrenado para poderlo valorar. Todas estas cosas son prejuicios que curiosamente yo mismo me había formado incluso dentro de la escuela. En mi época todavía la ilustración era vista como algo más comercial, algo que no necesariamente exigía niveles intelectuales como sí los exigía la pintura contemporánea. De ahí a que cuando yo hacía ilustración para los institutos de cultura donde yo trabajaba, o que me llegaban a pedir la imagen para un evento, siempre pensé que era pues un trabajito más que me podía ayudar a salir del paso. Eso sí, me daba mucho orgullo ver que esas ilustraciones terminaran impresas en trípticos, en carteles o incluso en algunos espectaculares. Eso a mí me llenaba de orgullo y de satisfacción, pero no valoraba su resultado a nivel personal como si lo hubiera hecho con una pintura de autor, una obra que sí iba para un espacio como una galería. Cuando me encuentro con Eliana, que me invita a hacer este libro, ahí es donde detecto que el prejuicio primero mío y luego la carencia de ciertos conocimientos, tal vez si yo hubiera estudiado diseño gráfico, pues hubiera entendido otras cosas que yo como pintor simplemente se me escapaban. Cuando yo trabajo con Eliana y me doy cuenta que es un primer baño de realidad y de humildad, que es una obra artística no necesariamente es producto de una sola persona. En el caso de un libro, es mucha gente la que colabora para que salga un solo producto. Claro, está el autor que lo imagina, que piensa la historia, que la propone, pero luego viene toda la demás gente que lo van a acompañar para que ese escrito, en el caso de un álbum ilustrado o de un libro que va a estar acompañado de ilustraciones, se complemente y al final se convierte en una sola cosa. Y ahí el ilustrador, que también se vuelve pues autor, coautor con el escritor, pero también el diseñador que le dará forma, el editor que sabrá decidir para dónde van incluso cosas del texto y cuestiones de la imagen. Y luego, pues, tener la suerte de que te toque una muy buena imprenta o que la imprenta con decencia saque el libro. Al final es un conjunto de gente enorme, cada uno con sus talentos particulares, lo que construyen este hermoso objeto que es un libro. Si es que el libro, pues obviamente sale bien, ¿no? Eso fue para mí un descubrimiento y una liberación, porque por fin sentí ya no tener ese enorme peso que yo solito me había impuesto por una idea romántica de haber aprendido el arte de cierta forma, cuando el arte podía ser muchísimo más complejo y tener otras opciones más allá de la pintura contemporánea. Fíjate que eso que Pero tardé acabas, mucho en reconocer eso. eso que acabas de decir es bien interesante porque cualquiera diría que pintar o hacer una obra
artística contemporánea o cualquiera de los derivados vinculados muy directamente con lo que se cree y lo que se considera que es arte, que el resultado es muy complejo y muy difícil de entender al mismo tiempo y que va dirigido casi como a ciertas poblaciones que tienen ese nivel intelectual y cultural o esa preparación, ese bagaje de cultura general para poder comprenderlo, y consideran muchos que la ilustración pues es un arte menor, es un arte al que no necesitas de tanto esfuerzo para entenderlo, que la ejecución es mínima y que no se requiere de tanta especialización, que el mismo artista, el mismo ilustrador, el mismo el mismo ilustrador no necesita de tener tanta preparación, de estudiar para dedicarse a esto, y resulta que no es así. Resulta que el universo y el mundo de la ilustración es tan complejo, y el resultado de todos estos procesos creativos son verdaderas obras de arte. No solamente técnicamente, sino también conceptualmente, y creo que poco a poco la ilustración se ha ido revalorando. Muchos artistas, muchos pintores, ahora tratan a la ilustración con mucho respeto, pero antes no se entendía. Esto ha estado cambiando poco a poquito. Y mira, de alguna manera eso es lo que también a ti te sucedió. Así es, así es. Tienes toda la razón, ¿eh? En algún momento, y no hace mucho, estamos hablando de unos 20 años, la ilustración no había alcanzado esa legitimación dentro del mundo del arte, que sigue peleando, pero que ahora ya no es extraño encontrarte en una galería una exposición propiamente de ilustración. O sea, siempre ha habido exposiciones de ilustradores desde hace muchísimo tiempo, pero siempre era vista así, es una exposición de ilustración, o sea, consúmela como lo que es. Son piezas de ilustración que acompañan un libro, que van dirigidas a un público determinado, que en este caso pueden ser los niños o los jóvenes. Ahora tú entras a una galería y ves las piezas de ilustración y te conmueven y te dicen cosas más allá de para lo que fueron diseñadas, pensadas. O sea, si esa ilustración no tiene al lado el texto que la inspiró o el producto con el que se motivó, se empujó para crear la imagen, bien pueden pasar por piezas de arte contemporáneo con una lectura propia de la pieza. O sea, la pieza se sostiene por sí sola, mucho más allá de lo que la pieza sabemos dice, porque fue hecha para cierto fin. Esto es algo que a mí me gusta mucho y que cuando yo tuve la oportunidad de armar exposiciones, no mías, sino de alumnos y luego de algunos amigos ilustradores ya profesionales, pensé, hay que ver que estas obras también tienen una segunda vía de lectura, una segunda oportunidad. Y cuando montamos una exposición de ilustración, sí, sabemos que son ilustradores los que están ahí, pero son piezas artísticas que tienen su valor independiente de lo otro. Y ahora creo, hay buenas obras de arte que dicen mucho, pensadas como piezas artísticas cuando se crearon, y muchas obras de arte que no son buenas. Serán piezas artísticas, piezas de arte, pero tenemos un poco romantizada la palabra arte. Hay muy buenas ilustraciones que pueden llegar a ser piezas de arte, obras de arte, y de muy buena calidad, como también habrá ilustraciones que solamente sean cumplidoras. Bueno, dejan También satisfecho. hay de todo. Hay de todo, ¿no? Y obviamente ilustraciones Y que también tienen su mercado, ¿eh? Y que también tienen su mercado, porque cuando hablamos del arte siempre pensamos como en esa idea romántica de, bueno, sí, el artista, el pintor, lo hace por amor, pues a la pintura, al sustrato, al espacio, esa idea de mantenerse aislado del mundo y solamente dedicarse a estar inspirándose con todo lo que le gusta y se acerca, y a partir de ahí crea sus pinturas y todas sus cosas maravillosas. Pero también es un comerciante de su trabajo, y no está mal, está bien. No. Que si algo de pronto dicen y critican a la ilustración, dices, pues es que cómo va a ser obra de arte algo que se vende y que después se multiplica. O
O sea, eso no es arte. Eso no es arte, porque no existe esa parte romántica que tú te imaginas. El tiempo que se llevó el pintor para hacer una obra fueron 10 años, ¿no? Y llegaba y le ponía un pincelazo y luego regresaba un año y le volvía a poner porque no le interesa vender. La verdad es que sabemos que no es así. En el mundo del arte el artista también tiene que comer, tiene que vivir dignamente, entonces pues también se comercializa. Y hay cosas que se hacen con un buen nivel de compromiso sobre lo que estás creando y hay cosas que las haces más pues por resolver tus necesidades económicas. Y sucede igual en la ilustración. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo siempre he comentado con los alumnos que desafortunadamente esta percepción que tenemos de este modelo de artista divorciado de la realidad, donde pareciera que el dinero es incluso algo que ensucia la obra, que aquel que está pensando en que la obra debe de venderse o debe de colocarse en el mercado, ya no es tanto un artista puro o un artista al que románticamente nos han enseñado a aspirar. Pienso que en buena medida fue la literatura y el cine el que nos vendió esa imagen. O sea, porque el arte que ha estado vinculado al dinero ha existido siempre. O sea, las obras de encargo que llegaron a tener grandes artistas, y no nos vayamos muy lejos, en el Renacimiento, fueron piezas que no se hubieran podido construir, no se hubieran podido generar, si no hubiera habido atrás cierto capital. Eran obras de encargo, donde se le decía al artista, a mí me interesa que sea el tema que toques, porque eso es lo que quiero que en mis muros aparezca, ¿sí? Los frescos, que además el arte era en buen sentido algo pedagógico, se enseñaba los textos sagrados a través de las imágenes para una inmensa mayoría de gente que no sabía leer. Un poco parecido a lo que sucede con el muralismo. El muralismo es también de alguna manera hacerle ver o entender al pueblo una historia a la cual debe el pueblo sentirse orgulloso. De alguna forma tiene un vehículo también pedagógico el hacer este tipo de obras. Pues estas obras no estaban divorciadas del dinero, estas obras fueron hechas por encargo. Y estas obras tienen su propio valor artístico que las trasciende, más allá que el origen haya sido un origen de encargo y un origen pagado. Todo artista, pues, debería vivir dignamente del trabajo como cualquier otro trabajo que se hace para vivir. El hecho de que nosotros tengamos un oficio que no es tan común, porque no encontramos... Bueno, nosotros que estamos en la ilustración, sí, podemos levantar una piedra y ver un ilustrador abajo de cada piedra, pero ese es nuestro mundo. Bueno, pues es que la ilustración además está... Como se está recotizando, pues obviamente hay cada vez más interés por dedicarte a la ilustración. Pero regresando un poquito al tema de la pintura y de las necesidades y de este recurso, pues que desde entonces ya veían como algo necesario para, pues también para promover un poco tu imagen. Y me refiero justo a aquellos grandes personas con dinero que hacían los encargos, pues también muchos de ellos de alguna manera consideraban estas piezas como una forma de promover sus personas, ¿no? Entonces estaríamos ante quizá los inicios pues de estas, si no campañas publicitarias, por lo menos recursos publicitarios a través de la pintura. Porque eso significaba de alguna manera, ¿no? Muchas veces el mismo que encargaba le pedía al pintor qué tenía que ponerle y qué tenía que quitarle para mejorar esa imagen. Entonces también había como una especie de negociación, no era nada más producto de la inspiración y de lo que se le ocurriera al pintor, ¿no? Había una consigna y tú te tienes que ceñir a eso. Claro, y cuando hablamos del muralismo, pues también son campañas ideológicas. Así es, efectivamente. La idea del artista
como nosotros la entendemos, es una idea relativamente nueva, es un concepto del siglo XVIII, XIX, donde sale la figura del genio, aquel que sí hace las cosas independientemente de lo que la sociedad necesite, pida, exija. Es ese artista que puede sacrificar en buena medida su bienestar porque sus principios lo orillan, lo empujan a hacer obras que tal vez todavía ese público no nace. Toda esta idea romántica del artista es una idea muy nueva. Y ahora el cine y la literatura, y sobre todo el cine y la literatura, pues ya a principios del siglo XX, acentúan más todavía la idea. Y curiosamente, esa es la idea que permea al colectivo de cómo califica, cómo ve, cómo lee al artista. Y eso es lo que al final, ya en nuestra generación, curiosamente de manera equivocada, nos hace pensar que el arte tiene un estatus especial y sus otras ramas que han nacido posteriores a ese arte sean menores. Y no, al final es una construcción que ahora se pone muy en tela de juicio, y ahora con el arte contemporáneo, que le da un cobijo a las más diversas expresiones, y que entre ellas la ilustración es una, o sea, la ilustración puede convivir perfectamente con muchas piezas de arte contemporáneo, se le ha dado un giro donde, en mi caso, ahora que conozco jóvenes que están estudiando en la misma facultad que yo, una buena cantidad se siente interesada por la ilustración. O sea, ya dentro de las ramas de las artes plásticas se especializan en este momento por la ilustración, algo que me hubiera sido difícil de ver cuando me tocó a mí estudiar. Cosa muy rara porque obviamente cuando las escuelas de diseño hacen su aparición a principios del siglo XX, una de las áreas que ellos desarrollan fue el área de la ilustración como parte del diseño, del nuevo diseño y del nuevo planteamiento gráfico que se iba a diversificar en todo el mundo y que iba a reforzar la parte de la comunicación. Pues era algo que se consideró hasta muchas décadas después como algo que pertenecía al diseño, cuando la verdad es que siempre ha estado muy vinculado también con las artes. Ahora, Así es. No es lo mismo decir ilustrador que decir artista, porque el ilustrador tiene mucho de artista, pero no precisamente es un artista. Porque sí, cuando hablamos de esta educación que te dan en las escuelas de diseño en relación al trabajo del ilustrador, pues sí, la visión de esta instrucción es muy diferente a lo que no sé cómo sean ahora las escuelas de artes que promueven también la ilustración como parte de sus especialidades, con qué mirada lo ven, porque hay ciertos criterios dentro de la ilustración que dentro del arte pues no se consideran. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Esta nueva lectura que ahora le damos a la ilustración es una lectura, pues, pienso yo, a través de estos cambios ¿cómo le dicen? En los programas de estudio y en los programas de estudio del arte, pues se han visto obligados a entender que las disciplinas bien en algún momento se pueden encontrar, incluso se pueden un poco fusionar y luego, nuevamente, si tú deseas ser un profesional en eso, pues te vas a especializar. Y tienes toda la razón. Una manera de hacer una ilustración conceptualmente no es igual a la de hacer una pieza artística. Hay otro tipo de filtros que vas a tener y que tú mismo te vas a imponer, ¿sí? Una pieza de ilustración puede llegar a ser una buena obra artística, pero no es su finalidad. Si eso ocurre es porque hubo otros factores, algo que incluso puede escapar de las intenciones de su creador. Claro. No es raro ver que en buenas colecciones de arte haya cartel y haya ilustración dentro de esas colecciones y sean valoradas como piezas artísticas. Como piezas de arte. Exacto, pero no es la finalidad. Y tú lo sabes, una vez que hacemos ilustración, y hacemos ilustración a un nivel profesional, la manera en que uno piensa el trabajo, pues va a ser diferente. Muy diferente.
muy No, distinto, bueno, ¿no? desde el proceso creativo es muy, muy diferente. Esto me lleva a la Así es. siguiente pregunta. ¿Cómo tuviste que adaptarte tú como pintor a las exigencias editoriales? ¿A qué tuviste que Mira, renunciar? ¿O dónde tuviste y cómo tuviste que adaptarte? Y finalmente también, ¿qué fue lo que no pudiste cambiar? ya, mira, me ocurrió precisamente con la invitación de Eliana a este primer libro. Las ilustraciones que yo había estado haciendo antes, creo que toda su solución, bueno, no creo, estoy seguro, toda su solución técnica y también de idea, de concepto, habían sido hechas con mucha intuición, porque pues carecía de estas herramientas de conocimiento de cómo se aborda una ilustración. La obra que yo hacía antes, mi obra personal, siempre coqueteó con la ilustración, aunque yo no era muy consciente de eso. Lo puedo ver ahora a distancia. Puedo ver que hay patrones en las formas, en ciertas temáticas que luego pasaron a ser parte de la ilustración. Mi trabajo siempre fue muy lúdico y por los temas que yo escogía, que eran la memoria, el asunto de la niñez, de alguna manera también me vinculaba la obra artística a la ilustración sin todavía ser consciente de eso. Ahora, ¿cómo me tuve que adaptar? Era que, a diferencia de la ilustración, en la pintura el único filtro era yo, y si acaso la galería a la que yo le llevaba la obra para ver si se exponía. Pero mi trabajo empezaba conmigo y acababa conmigo, o sea, bocetaba, decidía por dónde iba la pintura, me ponía a pintar, me peleaba con la pintura, la tapaba, la volvía a empezar y bla, 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 hasta que por fin encontraba que más o menos me dejara a mí satisfecho. Una vez que pasaba eso, si acaso yo invitaba a otros amigos pintores a la casa para que me hicieran algunos comentarios de qué veían en mi obra, me dijeran cosas positivas o me dijeran cosas negativas, eso no iba a influir en que hubiera un cambio en la pieza. La pieza estaba terminada. Yo lo único que quería era una especie de ratificación de que por lo menos no estaba tan mal como para llevarla a la galería. Ahora, el siguiente filtro, que ahí se acababa todo, era, la llevo a la galería y si la galería acepta mover esa obra, perfecto. Pero si no la acepta, no voy a cambiar esa pintura, haré otra y veremos si más adelante esa otra tiene suerte, ¿sí? Ahora, normalmente ya en mi medio, después de que haces cierto número de exposiciones, pues ya no vendes una pintura, ya lo que vendes es más bien un proyecto y vamos a ver si ese lo aceptan en su conjunto. Habrá piezas regulares, habrá piezas muy malas y habrá piezas salvables, pero ya vienen todas en el mismo paquete. Con la ilustración me pasó con Eliana que yo tuve que bocetar para alguien más. Era la primera vez que hacía eso. Mis ilustraciones anteriores no habían pasado por bocetos. Yo entregaba una imagen como mi pintura y eso era lo que el instituto tomaba para acompañar su cartel y su tríptico y lo que fuera. O sea, el método no era muy diferente de la ilustración antes de los libros a lo que tuve que hacer después. Cuando entro con Eliana, ella me dice, mira, revisé lo que has hecho y creo que tu ilustración se ha ido por un camino donde es más bien pues, la intuición y todo eso, y no está mal. Pero yo te voy a enseñar ahora cómo trabajes una ilustración que es para un libro. Ahí hay otras formas de entenderlo. Bueno, yo al principio pensé que no iba a ser tan complicado porque también en mi ignorancia subestimaba al público infantil. O sea, yo creía que un libro ilustrado bastaba con que fuera bonito, que se viera bien o que un libro cumplidor. Y párale de contar. Pues no entendía que había otras cosas que se contemplan en la ilustración. Entonces yo empiezo pues, a hacer mis bocetos, como los hacía para mi obra o como los hacía en las otras ilustraciones, pues, se los mandaba y me decía, no, piénsale más por acá, no, piénsale más por acá. No, y bueno, ya cuando llevaba yo como, no te miento, casi 200 bocetos, empecé a dudar si... Si eras tú el indicado sí, para, no, sí. para el Sí, no proyecto. sé,
Exactamente, si no se había equivocado Eliana, o sea, Oye, ¿no ya te empezaba. equivocaste, Eliana? Y a lo mejor andabas buscando a otro. No, hombre, ¿cómo crees? Pero sí, Yo, ahora, esas dudas las compartimos muchos ilustradores, ¿eh? O sea, en ya, algún ya, ya. momento llegas a dudar un poquito pues de tus procesos, es normal. Claro, claro, Bueno, pero claro. para ti No, que pero yo, estabas descubriendo un mundo nuevo, supongo que sí fue un poquito traumático, quizá al principio, no, ¿no? ajá, claro, muy difícil, ¿no? Y al grado de preguntarme, ¿realmente tú quieres hacer esto? Porque hasta ese momento yo no había sentido el placer de hacer la ilustración. Yo decía, esto me interesa mucho lograrlo, poder dejar satisfecha a mi editora, porque sí tengo deseos de hacer un libro. Dije, a lo mejor es el único que hago en mi vida, pero quiero sentirme muy contento de que aparte de haber sido pintor, por lo menos participé en un libro. Yo tengo romántica la idea de lo que es la literatura y de la relevancia y lo costoso que es hacer un libro. Entonces, si lo lograba, ya por lo menos me daba por satisfecho, aunque nunca más me volvieran a invitar. Y aunque también me pasó por la cabeza, me daba muchísima pena nada más pensar que el libro ni se vendiera. O sea, de tan mal que le fuera, que hubiera sido una inversión un poco como a fondo perdido y decir, y luego con qué cara veré en un futuro a mi editora, ¿no? O Pero ¿qué a tal la que cuando se fue mi empezó a editora. vender? Y bueno, Y te cayeron los resultó que primeros regalías y tú pensabas que eran 3 pesos. Y te llegaron exacto. 500,000 pesos. No. Bueno, eso ojalá fuera así. No lo No, pero sabemos. cuando por fin Eliana con su guía me hace entender que hay otras formas de interpretar el texto, me dio muchas pistas. Para mí fue ese libro como la universidad de la ilustración. O sea, además de que nos tardamos más tiempo del que seguramente Eliana había contemplado para poderlo sacar. ¿Cuánto Entonces, tiempo? no recuerdo en qué momento del todo el proceso, algo logré con un boceto que Ujú. ella me dijo, mira, aquí está, y me explicó cuál había sido eh, la metáfora por fin visual que había encontrado, pero mucho con la guía de ella, ¿no? A raíz de eso, lo que le continuó al libro fue más fácil. Ya por fin comprendí, mira, va por aquí. Pero fue un libro que me pidió mucho precisamente por todo el pasado que a mí me acompañaba de creación, una creación distinta, pero también por ajustarme, y eso sí tiene que ver con el carácter, a trabajar para alguien más. Ahora, yo sí puedo decir que por mi carácter no soy una persona inflexible, ni aunque se trate del arte. Yo nunca he tenido la arrogancia del artista, de a mí no me tocas la obra y no lo puedo hacer. No, al contrario, creo que yo siempre he sido una persona con muchas dudas permanentemente. Entonces, si algo me lo comentan, que incluso puede ir también en detrimento de tu trabajo, te puede mover un poco el tapete y de repente le das un giro porque ya empezaste a tener dudas que tal vez no deberías de tener en ese momento. Pero creo que mi personalidad va más por ahí, que me puedo un poco adaptar a eso. Para mí, te digo, fue liberador porque dije, bueno, hay otra manera de crear. Hay una manera de crear donde puedas estar acompañado, que vayas de la mano con cierta gente. Y dije, creo también, por un poco el carácter que tengo, puede también ser una forma interesante de hacer cosas como nunca me las había yo imaginado. Entonces, no tuve tanta resistencia en ese sentido. Y bueno, para agregarle más, yo en aquel momento, cuando empecé a hacer el libro con Eliana, estaba teniendo una crisis creativa con mi pintura. Empezaba a sentir que mi pintura a mí ya no me estaba diciendo gran cosa. Y dije, vayamos teniendo un examen de honestidad intelectual y si ya ahorita la pintura te está pareciendo que la estás haciendo solamente por cumplir, porque no, porque es lo único que sabes medio hacer, porque vives un poco de todo esto, ¿no será el momento de darle una pausa, dejar que descanse este trabajo? Y si existe ahorita la oportunidad de hacer algo que de todos modos te obliga a pintar, pero a pintas ya desde otro escenario, con otras formas de abordar el trabajo, lo aproveches. Y yo decidí aprovechar esa crisis y me ayudó incluso a no padecer un poco la nostalgia de no tener que hacer pintura
en ese momento. Claro. O sea, yo sí avisé, dejaré un rato esto, no estaré exponiendo con mayor frecuencia. De vez en cuando pintaré un cuadro para participar en alguna exposición colectiva, pero ya no estaré construyéndome proyectos donde voy a hacer una exposición individual, donde quiero llegar a esta galería, Claro. no. En Mejor lo me que dedico un recuperas poco a eso. el diálogo contigo mismo a nivel creativo. Exactamente, Qué exactamente. Fue un interesante, qué espacio. Y interesante. ahora cuando ya el libro sale, ya lo veo impreso, una cosa que me dio muchísimo gusto, me hizo sentir con confianza para continuar, fue que Eliana se acerca y me dice, bueno, Isra, creo que este libro salió bien, como todo libro, siempre tendrá sus detalles, pero esto es lo normal. Yo te aseguro que a partir de aquí empezarán a llegar algunas propuestas. O sea, puedo apostar regalías porque así va a suceder. Así como que vete como preparando y vete formando para que este camino es uno que se abre, ¿no? Para tu futuro. Yo dudé un poco de lo que me dijo, pero me dio mucha confianza viniendo de una persona que tenía tanta experiencia, pues, en este medio. Y no, curiosamente sí, empezó a llegar otra invitación, otra, y ya a partir de ahí no dejé la ilustración hasta la fecha. O sea que sí se volvió una ruta que bifurcó para siempre mi formación profesional. Qué bonito, qué bonito. Podríamos decir que este primer libro fue el mayor reto editorial que has tenido. Sí, sí, definitivamente, aunque hubo otros libros más adelante que me llevarían más tiempo, que me costarían trabajo por cuestiones técnicas y todo, pero nunca uno que me influyera incluso en la manera de pensar el trabajo. Sí, para mí, por ser el primero, creo, pero también por cosas que yo incluso ya no me volvía a replantear en libros futuros, porque eran otro tipo de libros, pedían otras cosas. Curiosamente pensé que en su momento el cuaderno de las pesadillas sería como un método que yo estaría llevando a los demás libros. Y no necesariamente eso se repitió. O sea, fue algo que ocurrió con ese libro que me enseñó, pero que fueron como partecitas que yo he tomado de la enseñanza del libro llevadas a otros libros, pero nunca ese conjunto de conocimiento en bloque, replicarlo en un libro diferente, en otro libro. De ahí que yo le tenga más cariño, lo valore de cierta forma, ¿no? Creo que a todos nos pasa cuando dejamos de ver nuestro trabajo y con distancia lo revisamos. Nos puede parecer un poco chocante, decimos, híjole, ¿cómo me atreví a hacer esto? ¿Cómo no hice esto otro? Porque pues, es una forma también de crítica un poco a tiempo pasado de algo que sabemos se pudo haber hecho de una manera diferente. Curiosamente, con el cuaderno de las pesadillas sí le puedo encontrar sus cosas, pero me sigo sintiendo curiosamente contento con él. Y digo, cosa que luego no me pasa con otros libros, ¿no? Que esos sí los tengo ahí como más escondiditos y El título no fue una funcionan condena. y todo, pero no es lo mismo. El título no fue una condena, no fue un cuaderno literalmente de pesadillas, sino de Tal cosas vez fue maravillosas. Te pesadilla abrió para a un mundo increíble y editora. maravilloso. Y casi como para ir cerrando, una última pregunta, Israel. ¿Has pensado en algún momento dejar la ilustración y regresar a la pintura, así nomás como preparándote, como diciendo, bueno, el entorno es tan bizarro, tenemos pandemia, tenemos problemas energéticos en el mundo, explotan los volcanes, todo lo que tú quieras? ¿Podría Israel Barrón en algún momento dejar la ilustración y regresar a la pintura? Mira, yo creo que sí va a haber un momento en donde yo retome la pintura, pero sin dejar la ilustración. Ahora sí creo que la ilustración es una parte, es una forma que incluso complementa lo que pienso ahora puede ser mi obra. Te voy a dar un ejemplo. Hace no mucho participé en una exposición colectiva con algunos amigos artistas que se dedican al arte contemporáneo, y yo mandé un par de piezas que ahora las veo
y noto que formalmente se ha fusionado lo que yo hacía antes con lo que hago ahorita. O sea, ya los guiños de la ilustración aparecen en mi obra. Eso me ha hecho ir saliendo un poco del bache creativo. Entonces, pienso yo que el resultado pictórico más bien empezará a ser una combinación donde elementos de la ilustración que ahora a mí me gustan empiecen a enriquecer o a cambiar o a darle un giro a lo anterior que yo hacía. Entonces, a lo mejor, tal vez, la pintura como una disciplina la cual yo le dedicaba todo el tiempo, ya no estoy tan seguro que regrese a ese estado, salvo que de veras algo ocurriera que me obligara a dejar, pero casi como obligación, me obligara a dejar la ilustración. No tanto porque yo lo planeara, sino porque no se puede hacer o porque se acabaron los proyectos o por lo que fuera. Yo tengo necesidad de hacer imágenes. O sea, las hacía antes de la ilustración y probablemente las siga haciendo aunque no tuviera trabajo de ilustrador. Nunca he hecho una ilustración por iniciativa propia, que diga, quiero hacer esta ilustración porque a mí me nace. Todo lo que he hecho de ilustración siempre ha sido una ilustración que acompaña el trabajo de alguien más, de un escritor o de algo que queremos anunciar. En el caso de la pintura, pues era la inversa. Ahora, en un futuro sí podría darse esta fusión y no sé, dedicarle más tiempo a la pintura, eso sí, y tal vez hacer menos ilustración, pero no dejarla completamente. No, la ilustración me ha dado mucho placer, me ha dado mucha felicidad. He vivido de la ilustración durante años y pues no sé, la ilustración incluso ha hecho que el trabajo tenga una difusión que nunca hubiera soñado yo con la pintura. Eso también es algo curioso para la forma en cómo nos construyen como artistas, que es importante el nombre y todo eso. Pues con la pintura eso no estaba pasando. En cambio, la ilustración me ha dado una plataforma muy amable, donde he conocido gente talentosísima y a profesionales de muy alto nivel que aprendes un montón de lo que te pueden decir y curiosamente a veces también te pueden cobijar. Entonces digo, ha sido un medio muy amable en ese sentido conmigo. Oh, qué bien, qué bien. Y además tienes y puedes dejar como tu sello a través del trabajo que está haciendo también tu hijo, ¿no? Ahí hay algo que está sembrando, esa inquietud, bueno, además de tus alumnos, pero también el hecho de que en tu familia haya interés como por hacer algo en relación a la imagen, no sé si hacia la pintura o hacia la ilustración, es algo bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, y es curioso porque en el caso de mi hijo, que le interesa ahora dibujar y que hace sus cosas, Y que tú pues le ayudas a por promover placer. también. ¿Mandé? Y que tú le ayudas a promover también. Sí, sí, claro. Yo lo que hago es mostrar, como todo papá gallina, su trabajo, ¿no? Pero además, mira, en el caso de mi hijo, hay algo que marca la diferencia. Mi hijo está dentro del espectro autista. Eso Oh, qué interesante. durante mucho tiempo me causaba a mí el conflicto de no saber cuál sería la estrategia para poderme comunicar con él. O sea, durante mucho tiempo él fue muy cercano y lo sigue siendo con su mamá. Y a mí me veía un poco con sospecha, ¿no? Está este hombre viviendo aquí en la casa y se atraviesa y todo, pero nos costaba trabajo la comunicación. Y algo que a mí me causaba tristeza era ver que no mostraba ningún interés por nada que tuviera que ver con el dibujo, con la pintura, con la plástica. Yo lo subía al taller y trataba de provocar que él hiciera algo y no, era como casi un castigo. Entonces dije, no, hay que aprender que hay cosas que no necesariamente vas a, a pedir o a exigir que tu familia lo tenga, ¿no? Y yo dije, lo intenté, pero no se puede. Y a raíz de la pandemia, que es lo único, creo, bueno que me ha traído a mí la pandemia, es que un buen día se acercó mi hijo, tomó el lápiz, empezamos a hacer algunos pequeños dibujos, vi que estaba motivado y a partir de ese día ya no lo dejó. Entonces llevamos vamos para 2 años
donde él como militar me exige que hay que subir y ponerse a dibujar y escoge sus temas y los escoge con mucha anticipación. Y veo que en la cuestión del arte, del dibujo, de la ilustración, para todo lo que pueda servir, a mí también me ha servido como un puente para poderme comunicar con mi hijo. O sea, eso ha sido un regalo extra que me ha traído el tema del arte, que yo sin saber la situación, la condición que iba a tener mi hijo, que me iba a ser muy difícil poder superar ciertas cosas, resultó que el arte, en este caso el dibujo, nos ha servido para también podernos entender. Y digo, bueno, eso justifica también que yo me haya dedicado, especializado para algo que no sabía que le iba a sacar provecho más adelante, ¿no? Y por eso es Que que me da podría mucho crear gusto que un lo haga. vínculo con tu hijo, claro. Qué interesante, qué Exactamente. bonito. Porque además, pues las personas autistas tienen siempre un apego a algo, algo Exacto. con lo que ellos tienen ese vínculo que jamás se va a romper y que lo necesitan Ujú. cerca y que de pronto estas herramientas dibujísticas puedan tener parte de ese apego, de ese vínculo, está bien interesante. Está Sí, bien sí. interesante. Porque además ellos son muy territoriales, ¿no? Tienen sus espacios, sus cosas, sus tiempos, sus momentos. Y de hecho no hay tiempo para ellos, es o es en el momento. Claro, claro. Sí, hay una rigidez en decidir qué es lo que van a hacer con una anticipación que es impresionante. Octavio es capaz de planear toda una semana de producción de dibujos con todos los temas que quiere dibujar, los días dividiendo qué va a hacer en cada uno y no se va a mover de ahí. Y digo, bueno, esa es la decisión del creador, él ya pensó qué es lo que quiere. Ahora, yo lo que te voy a dar es como lo hizo mi papá, te voy a dar los materiales, te voy a dar ciertas herramientas, no me involucro mucho más que en aspectos de, como de duda, de mira, muévele por acá, hazle de esta manera, pero en buena medida esto que él me imagino ve como una actividad lúdica, así de diversión, aunque la programe como si fuera un trabajo, como un creador profesional, pienso, eh, en el dibujo, afortunadamente hemos encontrado que dentro de esta rigidez y esta necesidad de tener sus tiempos para él, y que en este caso los comparte conmigo, haya sido algo que a ambos nos guste. O sea, que le guste a su papá y que pues, obviamente a él, aunque haya sido más tarde, le empezó a llamar la atención. Entonces, no puedo sentirme más que contento de poder, que se haya dado esta oportunidad, ¿no? Y pues ahora lo hacemos ya prácticamente todos los días. Qué Aunque yo no quiera. maravilla. O sea, ahora sí, aunque yo no desee, tengo que hacerlo. Qué maravilla. No estabas conectado en un principio porque te tenía cierto recelo y de pronto a través de lo que tanto te gusta hacer encuentras un vínculo con él. Es Exacto. maravilloso. Es Sí, espectacular. sí, Pues sí. es una bonita forma de cerrar. Israel, No, pues, muchísimas gracias por compartir y por ser tan generoso pues, con este espacio. Gracias por aceptar la invitación a charlar, que sea la primera de varias, porque hay muchos temas todavía que podemos abordar sin duda. Ha sido muy, muy generoso y pues te agradezco profundamente. Ojalá y te hayas divertido. ¿Y por qué no compartes un poco, pues, cómo te pueden buscar, cómo te pueden conocer, cómo pueden hacer contacto contigo? Además de que tú me vas a compartir, pues, todos estos datos y yo voy a tener el cuidado de ponerlo por ahí en la edición final, pues comparte, no sé, ya. tu Instagram, tu Face, Sí, sí, sí. lo que tú Bueno, gustes. pues primero que nada, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Te digo, siempre es muy bonito, es muy halagador que piensen en uno, que piensen en el trabajo. Y bueno, viniendo de ti la invitación, pues es doblemente feliz. Gracias. Y pues sí, me gustaría más adelante que volvamos a tener una charla. Me gustó mucho, me divierto también mucho platicando de lo mío. Yo que vivo también mucho tiempo encerrado, casi no salgo del taller, el charlar, híjole, es una liberación. O sea, hay que también compartir los gustos y las dudas y todo, y si se puede a través de estas dinámicas, pues es maravilloso.
Y bueno, no tengo ahorita una página profesional porque la está construyendo un amigo que ya nos hemos tardado un montón en que salga, o sea, una página web para que puedan ver el trabajo ya desde, no sé, con otra manera de poderlo seguir y checar que sea más serio, no más profesional. Pero sí me pueden seguir a través de las redes. Estoy como Israel Barrón Ilustrador en Instagram y como Israel Barrón, así, en Facebook. Y en el Facebook comparto un poco de todo, aunque la mayor parte de las cosas que subo son algún anuncio del trabajo, de algún libro que se publicó o de algo en lo que yo voy a participar más adelante, ¿no? Y en Instagram sí es casi pura exclusivamente imágenes de los libros que he ilustrado. O sea que incluso en cada imagen pues pongo de dónde viene por si alguien se interesa a seguir el libro, pues puede encontrar el dato con precisión. Genial. Pues con eso nos quedamos. Gracias. Seguramente te van a caer muchos mensajitos, muchas invitaciones para charlar también, seguramente. Bueno, pero tú estás lleno de invitaciones todo el tiempo. Todo el mundo quiere saber un poco más de ti, platicar contigo, seguramente, porque tienes tus seguidores, y no solamente en México, en muchos otros lados. El otro día que estaba platicando con este amigo ilustrador colombiano, me saca un libro y me dice, tengo un libro de Israel Barrón y qué bueno que vas a platicar con él. Estaba bien feliz. Ah, no, pues muchas gracias. No, me halaga mucho lo que dices. Te agradezco muchísimo, Israel, y no sé si quieres cerrar con alguna cosilla más. Por ejemplo, ¿por qué no una pequeña recomendación a aquellos que quieran entrar en el mundo de la ilustración y ahorita se dedican a la pintura? Bueno, yo lo que diría es que cualquier área del arte, si uno cree, puede decir cosas, que sientas la necesidad de que esa plataforma, como en el caso de la ilustración, pueden ser los libros, pueden ser el cartel, puede ser cualquier imagen que acompañe a una actividad cultural, a algo que se quiera vender, pero tú piensas que tu trabajo, más allá de lo que haces para ti, como lo hacemos cuando nos dedicamos a ser pintores con la búsqueda de ser artistas, no negarse. O sea, creo que toda disciplina artística es exigente, tiene sus retos y puede ser muy profunda. O sea, no minimizar que porque ya dejo de hacer un trabajo para un público que yo tengo imaginado es más exigente, hago esto otro, mi trabajo ya va a dejar también de serlo. No, el arte, la ilustración, como el arte, tiene un efecto y un impacto sobre el público que la consume y a veces puede ser un impacto igual de profundo. Yo pienso sobre todo en los niños, que nosotros somos como sus primeros creadores, sus primeros artistas, la pinacoteca con la que se van a empezar a involucrar a través de las imágenes, pero que también vas a desarrollar otras cuestiones imaginativas como una segunda lectura a través de la ilustración. O sea, está esa lectura que nos enseñan cómo leer un libro, pero también está esa otra lectura de aprendo una historia a través de las imágenes. Bueno, eso que nosotros aprendemos de pequeño por placer, porque es el placer el que nos lleva a ese tipo de conocimiento, tarde o temprano también tiene un impacto en la vida real. Nosotros dejamos de ver las cosas como las vemos cuando pasamos por el filtro, el prisma, que es la literatura, la ilustración o el arte. Entonces, acercarse a eso también puede ser una forma de conocimiento diferente, pero también una manera de transformación y que tiene su impacto en los demás. Entonces, acercarse a eso, no tener esos peros que luego a veces, desgraciadamente, nos vienen acompañando durante mucho tiempo. Excelente. Pues gracias nuevamente, Israel, por platicar conmigo y pues nos despedimos y nos vemos para el siguiente episodio del Pod Ilustrado. Gracias a todos y nos vemos pronto. Bye bye.